Vamos a empezar con una pregunta que es para todos. ¿Estamos madurando en la fe? ¿Cómo saber que estamos madurando en la fe? ¿Quién se ha preguntado eso? ¿Cómo podemos catalogar o cómo podemos conocer si estamos o no estamos creciendo en la fe? Porque es fácil decir, sí, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero ¿cómo podemos hacer o qué podemos o cómo podemos entender si estamos o no estamos creciendo? Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo era niño, decía que Él estaba creciendo en estatura y sabiduría conforme a la voluntad del Señor. ¿Y nosotros cómo estamos creciendo en la fe? ¿Estamos o no estamos creciendo? Vamos a ver unos puntos para poder darnos cuenta si estamos o no estamos creciendo. Por ejemplo, cuando un niño nace, comienza a crecer de una manera natural. El niño nace, y hablábamos recién del hermano René y su nieta, ¿verdad? Está creciendo, gracias a Dios, Anita, ya tiene 2 meses. Van creciendo normalmente sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Pero si por algún motivo, por ejemplo, los niños dejaran de crecer o tuvieran algún inconveniente, nos damos cuenta enseguida de que algo anda mal, ¿o no? Nos damos cuenta si está enfermo, nos damos cuenta qué pasa y qué sucede, y vamos y buscamos ayuda y vamos y buscamos al médico. Cuando nosotros nacemos como hijos de Dios, dice que somos nueva criatura y todo empieza de cero. Nacimos nuevamente. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, hey, tienes que nacer de nuevo? Él no lo entendió, pero básicamente viene siendo lo mismo para nosotros. Si nosotros nacemos de nuevo como hijos de Dios, empezamos a crecer en la fe. Sin importar la edad que tengamos en el momento que somos salvos, debemos continuar creciendo espiritualmente. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí nacieron en el Evangelio? O sea, quiere decir, ¿quiénes sus padres fueron cristianos y ya nacieron cristianos? ¿Nadie? Bueno, yo conozco varias personas que son segunda o tercera generación de cristianos, quiere decir que desde niños ellos crecieron y son cristianos. Pero también muchos fuimos llamados cuando teníamos 30 años, 40 años, y tenemos aquí testimonios de eso, en donde en cualquier edad, no importa la edad física que tengamos, volvemos a nacer y empezamos de cero a crecer espiritualmente en el Señor. Nadie puede afirmar que ha llegado a su punto en el que no necesita seguir creciendo en Dios. Hay muchos estudios y los que les estudian esto, los teólogos, dicen claramente que muchas veces no van a terminar de comprender o de estudiar completamente la Biblia, porque acuérdense que la Biblia es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que cada momento nosotros podemos estar estudiando y nos va diciendo y hablando de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando. Hay muchas veces que nosotros estancamos el crecimiento espiritual porque no le damos la importancia de vida a prepararnos, a estudiar, a tener esa relación con Dios, ya que vamos a empezar, y si no lo hacemos de esa manera, el estudiar, el aprender, el buscar de Dios, vamos a empezar a retroceder. La palabra del Señor nos dice que dejemos de tomar la leche y empecemos a comer más carne, como los niños, poco a poco va a ir comiendo, pero hay mucha gente que ya tiene años en el Evangelio y no ha pasado de tomar leche, la lechita que se dice. O sea, quiere decir, no ha ido creciendo, quiere seguir comiendo cosas de bebé. Pero ¿cómo podemos saber si estamos creciendo o no espiritualmente? Esto es algo que no se puede medir con algún instrumento físico. O sea, no podemos contabilizar, no podemos contar, no podemos decir, sí, esta es la mejor manera para medir si estamos o no estamos creciendo. Tampoco podemos determinarlo por cuántos pecados tenemos, o si hemos hecho o no hemos hecho tal o cual práctica religiosa, o si hacemos o no hacemos esto en la iglesia. Tampoco podemos contabilizarlo ni contarlo de esa manera. Aunque todo esto puede ser considerado como evidencia de crecimiento. ¿Cuál es la palabra más conocida para poder conocer que un cristiano está creciendo espiritualmente? Por sus frutos los conoceremos, dice la palabra, ¿verdad? Cuando uno empieza a dar fruto, empieza a conocer que está creciendo espiritualmente. Si no tenemos frutos, quiere decir que aún seguimos siendo
niños espirituales, no estamos creciendo. La madurez genuina se determina por nuestra comunión íntima con Dios. Cuando podemos tener una comunión con Dios todos los días, en cada instante, a cada tiempo, como dice, no dejando de orar y orando en todo tiempo, no importa lo que esté pasando, en las buenas y en las malas, vamos a tener una relación íntima. Básicamente estamos determinando que tenemos un crecimiento espiritual. Pero, volvemos al punto, tampoco podemos medirlo. Eso va a ser algo, una relación personal entre cada uno y Dios. Vamos a ver versículos bíblicos en donde nos explica un poquito más de esto. Dice, desde la perspectiva de Dios, el crecimiento espiritual es crucial. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, por favor. Y el que lo tenga y quiera leerlo. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ok, entonces aquí Pedro nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todo el tiempo, hasta el día que nos muramos, tendremos que seguir creciendo. Todos los días vamos a aprender. Eso no los que tenemos y somos abuelos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros nietos? Nuestros nietos nos enseñan muchas veces cosas que no habíamos aprendido. Hermana Dora y hermana Jimmy ya tienen bisnietos, ¿verdad? ¿Aprenden o no aprenden los bisnietos? ¿Les enseñan cosas nuevas o no? Sí, claro. Todas las veces nos cambian las cosas y salen con unas locuras que dicen, hey, ¿qué está pasando? Eso quiere decir que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Y aquí el Señor nos dice, y hasta el día de la eternidad tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que seguir creciendo. En Lucas 2:52 estaba el ejemplo que les di y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, vamos a tener esa gracia para estar con Dios y también nos va a dar una gracia para poder llevarnos con la gente, para poder estar en paz con la gente. Voy a dar 3 ejemplos de por qué debemos esforzarnos por crecer en Cristo. Dios ha determinado que crezcamos en Romanos 8:29. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. Y si básicamente acabamos de leer en Juan capítulo 2 versículo 52 que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios, también nosotros debemos hacerlos, porque aquí nos está diciendo claramente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, si Jesucristo estaba creciendo, aprendiendo, estudiando y creciendo en gracia, nosotros también debemos hacerlo. De manera que solo podemos medir nuestro crecimiento espiritual determinando lo parecido que seamos a Cristo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser y en nuestra manera de conducirnos. Vuelvo a repetir, no hay casualidades en esta vida. Esta mañana estudiábamos en la escuela dominical sobre esto. ¿Cómo nosotros podemos demostrar el amor de Cristo en nosotros? Básicamente viene siendo eso. Debemos demostrarlo en nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser y en nuestra manera de conducirnos ante los demás. No podemos nada más hacer aquí una cosa y afuera hacer otra. O estar en un lado, les decía el ejemplo, estamos atracados en el tráfico y estamos como, perdón la palabra, como diablo en botella, pitando y diciendo de cosas y por qué no se mueve y por qué no se mueve. Hey, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestras vidas? No estamos demostrando que somos hijos de Dios. Segundo, el crecimiento espiritual nos protege. Vamos a leer 2 de Pedro 3:17 a ver qué nos dice.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ok, entonces aquí Pedro nos está advirtiendo que tenemos que estar preparados para no dejarnos convencer y no dejarnos arrastrar. Es al crecer en nuestro conocimiento en Cristo y en la verdad de la palabra de Dios que podemos llegar a reconocer el engaño y a falsos profetas, falsas doctrinas. ¿Qué nos dice? Que en los últimos días hasta los elegidos podrán ser cambiados de opinión. Hasta los elegidos serán engañados, dice. Podrán, no dice que serán, podrán ser engañados. Entonces tenemos que estar convencidos y estudiar la palabra del Señor. Tercero, dice, Dios se interesa en la relación personal que tenemos con Él y desea nuestra santificación. Una vida santificada es aquella que crece en santidad, justicia y obediencia. No desea privarnos de lo que nos parece divertido, sino protegernos de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, aquí dice, no desea privarnos de lo que nos parece divertido. El viernes que estuvimos aquí, ¿cuántas personas estuvimos con los muchachos y todo? Yo creo que pasamos de los 15, ¿verdad? ¿18? ¿20? 20 al menos. ¿La pasamos bien? ¿Nos reímos? ¿Disfrutamos? ¿Y por qué la gente dice, hey, cuando uno es cristiano es un aburrido y no se la pasa bien? ¿Por qué es eso? Pero aquí dice, Dios no desea privarnos de lo que nos parece divertido. O sea, Él nos va a cuidar siempre y cuando estemos haciendo las cosas correctas. Porque también nos dice que Él nos quiere proteger de las consecuencias del pecado. Yo les decía la semana pasada, regularmente los viernes antes que llegue Pablo estamos acostumbrados a quedarnos a veces hasta la medianoche, ¿no? Teníamos de servicio, traíamos algo de comida, veíamos la película, compartíamos y teníamos un estudio al final de la película para compartir preguntas abiertas y poder hacerlo. Entonces me preguntaron, ¿y qué pasaría si empezamos el servicio a la hora y salimos lo más temprano, como a las 10 de la noche? Les digo, mire, los muchachos ven películas, ven series y van al cine regular. ¿Por qué si lo tenemos aquí mejor, donde van a estar asando y van a estar aprendiendo la palabra del Señor? Pablo el día viernes hizo el comentario, esta ha sido la forma de ¿qué? De engancharlos a los muchachos con las películas, porque estuvieron sentados, tranquilos, se disfrutaron, y en vez de que estén en el mundo recibiendo otro tipo de enseñanza, viendo películas que no son, viendo cosas que no hacen. Entonces aquí nos dice, el Señor nos protege de las consecuencias del pecado. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, Pedro nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos va a cuidar y siempre nos va a estar enseñando que tenemos que estar en santidad para poder estar con Dios. A veces parece que se pone de acuerdo el libro del que estudiamos en la mañana con la prédica. ¿Verdad, hermanos? Básicamente viene siendo así. Vamos a ver por qué dejamos de crecer en la fe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué podemos dejar de crecer en la fe? Aquí nos dan ideas, dice, por falta de instrucción. Después de entregar nuestra vida a Cristo, debemos aprender acerca de la manera de madurar en Cristo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. A veces pensamos que solo con aceptar a Cristo ya tuvimos, ya estamos, somos cristianos, ya hasta ahí nos quedamos, pero no es así. Debemos seguir aprendiendo, preparándonos para seguir madurando en la vida cristiana. He conocido por testimonios, no me consta, pero por testimonios, que hay gente que está en la iglesia y tiene 10, 15, 20 años y realmente no se puede ver sus frutos, dicen. No se los conoce porque han pasado y lo tratan como un club social. Llegan por llegar y hasta ahí se ha quedado, pero no se ve sus frutos, no han crecido espiritualmente. Se les pide hacer algo y me dicen, hey, no puedo. ¿Por qué? Porque no está preparado. Después de estar 10 años en una iglesia, sentados en una banca, no ha aprendido nada. Entonces, vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, la palabra del Señor lo primero que va a hacer es enseñarnos.
para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos estar preparados si no estudiamos? ¿Cómo poder estar preparados si no aprendemos y buscamos de Dios? Esta mañana, vuelvo a repetir, valga la redundancia, una de las cosas que nos enseñaba la santidad era eso, buscar de Dios, buscar en todo tiempo, sea en las buenas y en las malas. En esta tormenta que pasamos, nadie se la esperaba, realmente. Pensamos que era una tormenta regular. ¿Quién vive en Katy aparte de, creo que Elmer y la hermana Mirna? ¿Quién más vive en Katy? Realmente, les digo, en 16 años que vivo en Houston, nunca había pasado por un tornado. Siempre habían sido huracanes, ya los conocíamos, sabíamos que nos iba a llegar siempre agua, viento hasta ahí, pero realmente esta vez nos hizo asustar. Llegó la alerta, llegó la alarma y algo ahí dijo, esto no es normal. Mis hijos, mis nietos, vámonos, y nos fuimos al baño en la parte más central para poder estar ahí. Se llevó un pedazo de la cerca, gracias a Dios no sufrimos muchos daños, pero al salir en la noche a buscar algo de internet, porque al día siguiente tenía algo que presentar, estaba completamente destruida esa área de aquello. Completamente, árboles tirados por todo lado, ramas por todo lado. Pero el Señor siempre nos cuida y nos enseña. Y asimismo, cuando nosotros estamos con una relación con Él, Él nos va a empezar a cuidar, a decirnos, hey, por aquí está, por aquí no, por aquí sí. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué más dejamos de crecer en la fe? Poca lectura de la Biblia, oración y asistencia al templo. Hace un par de meses tuvimos un estudio de que la Biblia había dejado de ser algo principal en nuestra lectura diaria. ¿Se acuerdan que había porcentajes de que los cristianos habíamos dejado de leer y había bajado muchísimo a raíz de COVID? Pero nosotros como hijos de Dios, si queremos tener un crecimiento espiritual y queremos seguir creciendo, debemos seguir estudiando. Para crecer debemos nutrirnos, y la única forma de nutrirnos y que nos sustenta es la palabra del Señor. Vamos a leer en Mateo 4:4. ¿Qué nos dice? Mateo 4:4. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? Porque todo lo que Dios creó es bueno. No, Mateo capítulo 4, versículo 4. No, perdón. Perdonado, mi hermano. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué Jesús contestó eso? ¿A quién estaba contestando? El diablo. ¿Verdad? Hermano, ¿por qué no se asuste? Es la verdad. Estaba contestando a Satanás. Porque Nunca digo Satanás esa palabra. ¿Mandé? Nunca digo esa palabra. No hay problema. Satanás estaba tentando aquí a nuestro Señor Jesús y le estaba diciendo, hey, si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Y él le contesta y le dice claramente, escrito está. No le dice, hey, esto va a pasar, esto va a suceder, sino le dice, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces volvemos a repetir, la palabra de Dios es importante para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver en Hebreos 10:25 lo que nos dice en cambio, que ya ese es un versículo que lo sabemos y lo conocemos. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Se acerca o no se acerca el día? Con todo lo que pasa, yo les digo, yo cada vez veo que va más cerca y más cerca y más cerca. Las cosas de la naturaleza, dice que la naturaleza gime muchas veces, dicen, pero ese es Dios hablándonos. Acuérdense que Dios creó todo para Él, para que Él tiene el control y Él sabe todo lo que está haciendo. Son avisos que nos está dando y nos está diciendo ahí, el día se está acercando, el día se está acercando. Pero muchos tenemos por costumbre dejar de congregarnos. Aquí nos dice que no nos acostumbremos
hacerlo. Que aunque veamos que otras personas no se están congregando, nosotros sigamos haciéndolo. Porque aquí nos dice, si no, animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que el día de fin se acerca. Tercero, la influencia negativa de otros. Ese está un poquito fuerte, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, 33. Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Aquí tengo en esta versión, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muchas veces nos dice que estamos en malas compañías y recibimos malos consejos. Y en vez de buscar la palabra del Señor, hacemos caso a lo que nos dicen y nos metemos en problemas. Tenemos que, cuando tenemos problemas, lo primero que tenemos que hacer que es buscar al Señor, buscar su palabra, buscarlo en oración. Porque si vamos y seguimos aceptando lo que nos dice el mundo, nuestras amistades que no son cristianas, fácilmente nos vamos a desviar, fácilmente vamos a tomar el camino errado. Y en Proverbios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Hay que tener cuidado con los consejos de a veces que parece que son buenos, pero lamentablemente no. Proverbios 13:20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios, sufrirá daño. Entonces tenemos que escoger también con quién andar, con quién estar, con quién reunirnos. Hermana Ruth, ¿usted se acuerda del dicho que me dijo esta mañana? Trata como quieres que te traten. Correcto. Hay personas que a veces nos tratan y nos dan un mal trato y nosotros no podemos ser igual que ellos. ¿Qué nos dice? No paguemos el mal con mal, sino paguemos el mal con bien. Entonces muchas veces nosotros nos juntamos con esa gente que a veces es mala y hace daño, o que anda en chismes o que anda en esto, y nosotros nos acostumbramos, nos parece correcto, y seguimos y lo seguimos y seguimos haciendo lo que ellos. Por eso Proverbios nos dice, el que anda con sabios, sabio será. Y por ahí salen comentarios y esos memes que salen, el que se junta con gente que es, esto va a ser lo mismo, pero el que se junta con gente mala, tú serás el tercero, serás el cuarto, o sea, siempre vamos a tener esa respuesta, porque si nos juntamos con gente que hace daño, nosotros vamos a ser el siguiente que vamos a empezar a hacer daño. Pero tratemos de hacer lo que dice Proverbios, andar con la gente sabia. ¿Por qué más dejamos de crecer en la fe? Incertidumbre sobre nuestras creencias. Si no estamos seguros de la enseñanza de la Biblia, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando empezamos en el Evangelio, hemos dudado de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que la Biblia es palabra inerrante, es eficaz, no se equivoca, no tiene controversias como muchos dicen. Muchas veces adoptamos las ideas de otras personas, escuchamos lo que otras personas nos dicen, que tampoco saben o no han estudiado la palabra del Señor y nos dejamos convencer de eso. Si nosotros seguimos escuchando todos los comentarios que hablan de la Biblia, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me recuerdo que cuando les traje la prédica de la Biblia, el estudio de la Biblia, les puse una canción un poco moderna. Y hablaba de eso, muchos se ríen de un libro que tiene más de 2000 años. Dicen que es un libro viejo, un libro antiguo que ya pasó de moda. ¿Ustedes creen que la Biblia pasó de moda? ¿Ustedes creen que la Biblia miente, la Biblia se equivoca en algún momento? Los que estuvimos el viernes, me encanta esa parte en donde están haciéndole juicio y presenta el detective de California, presenta su sustento. Y básicamente él dice, lo que no me dijo Mateo, me lo dice Juan. O sea, si nosotros vamos, no son cosas que se está equivocando, que se llevan en controversia. Pero dice que claramente la Biblia está hecha o escrita por hombres, que muchos vieron físicamente lo que pasó. Otros, como en el caso de los evangelios o en otros casos, escucharon y lo escribieron. ¿Pero cómo? Inspirados por Dios, no de otra manera. Entonces, básicamente la Biblia es inerrante. Pero mucha gente nos dice, hey, ¿cómo puedes leer ese libro tan viejo? Ese libro que ya se escribió, ya pasó de moda. No es así. Por eso es crucial que llenemos nuestra mente de la palabra del Señor. No podemos estar nada más, hey, hasta aquí llegó y hasta acá no.
Vamos a leer Efesios 4:14. ¿Qué nos dice? Efesios 4:14. El que lo quiera leer, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok. Acá tengo, dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hemos visto que muchas sectas o denominaciones hacen sus eventos, sus cosas para poder traer como que fuera algo comercial. Eso viene siendo que nos están llevando, y si no tenemos una preparación adecuada, una preparación correcta, una buena doctrina, vamos a dejarnos convencer, dice, y vamos a terminar en esos lugares, en donde son lugares de muerte. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué nos dice? Segunda de Timoteo 2:15. Para que tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Segunda de Timoteo 2:15. Oh, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok. ¿Qué nos está diciendo ahí Dios? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que nos esforcemos en presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra del Señor, o la palabra que es verdad. Porque acordémonos que la Biblia es verdad, no hay otra. Eso sí es un valor absoluto. La Biblia es verdad, nada más es absoluto, pero la palabra del Señor es absoluta. ¿Por qué? Porque dice que no puedes ni quitarle, ni ponerle, ni agregarle nada, porque tendrás consecuencias, ¿verdad? Entonces, tratemos de esforzarnos para ser delante de Él presentados, aprobados, como cuando aprobamos un examen. Cuando terminamos la carrera, por ejemplo, ahora que se están graduando, para graduarse necesitaron tener toda la puntuación correcta, toda la puntuación completa que necesitan. Asimismo nos dice el Señor, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Ok? Tenemos también, ¿qué nos aleja de esto? Las tentaciones de este mundo. Aquello que el mundo nos ofrece nos aparece muy atractivo. ¿Por qué será que las cosas malas son las que más nos llaman la atención? Puede llegar a impedirnos que prestemos atención a lo realmente importante. Si no protegemos nuestra mente, nuestros ojos, el diablo buscará oportunidades para engañarnos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que tener cuidado porque podemos ser engañados por las tentaciones de este mundo. Es fácil desviarse. Alguna vez me dieron un ejemplo. Si nosotros estamos aquí en el púlpito, ¿qué es más fácil si alguien está aquí abajo? ¿Subirlo al púlpito o que la persona que está abajo nos gane y nos tire al mundo? Es más fácil, dicen, que nos lleven al mundo, porque el peso del mundo es más, las atracciones del mundo son más fáciles. Lo ponen bien bonito, lo pintan bien bonito, pero podemos estar equivocados. En Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 nos dice, cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Cuando es consumado, da a luz la muerte. El pecado dicen que es como una tarjeta de crédito. Peca ahora y paga después. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pecar. Ahora estamos haciendo el pecado, pero las consecuencias las vamos a tener con el tiempo. Sí, Dios nos va a perdonar, nos va a perdonar ese pecado, pero las consecuencias van a quedar ahí.
Así que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué más dejamos de crecer en la fe? Muchas veces tenemos dudas acerca de Dios. Cada vez que dudamos de la voluntad de Dios, comenzamos a basar nuestras decisiones en lo que creemos que es bueno, en vez de depender de su dirección. Debemos tener cuidado, pues la desobediencia nos aleja de los caminos de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice? Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Correcto. Entonces muchas veces dudamos, el Señor está, sabemos que somos humanos, pero no tenemos que dudar a ese punto. Muchas veces estamos, como decía Pablo, dentro de las tormentas, no vemos la mano del Señor, no lo escuchamos, pero sabemos que Dios está trabajando. Tenemos que entender que Dios está trabajando y Él nos está sosteniendo. Porque realmente dentro de una tormenta, dentro de un desierto que estemos atravesando, si no contamos con la mano de Dios, no lo podríamos pasar tan fácilmente. ¿O quién lo podría hacer? Yo creo que no. Muchas cosas que hemos vivido, muchas cosas que hemos pasado, sería muy difícil. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Tenemos que confiar en el Señor y no tenemos que dudar. Y vamos con dos más. Dice, ¿cuáles son las evidencias del crecimiento? Si en verdad estamos creciendo, entonces vamos a reconocer nuestros pecados y debilidades. Qué fácil o qué difícil es reconocer nuestros errores. Muchas veces es bien difícil, ¿verdad? Vamos a leer primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces cuando podemos ver evidencias de que estamos creciendo, empezamos a reconocer nuestros errores, empezamos a conocer nuestros pecados y empezamos a reconocer nuestras debilidades. Y todo eso se lo entregamos al Señor, como dice aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién no es pecador? Que levante la mano el que no haya pecado hoy día. Todos somos pecadores. Ahorita me recordó Jimmy. Que levante la mano el que para mochársela, ¿no? Entonces nos dicen, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero tenemos que aprender a confesarlos, a entregárselos al Señor. Y como dice David, uno de los más pecadores hombres del Antiguo Testamento, decía que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque dicen que ese hombre cometía el pecado, se arrepentía y no lo volvía a hacer. O sea, todos somos humanos, todos nos vamos a equivocar, todos pecamos, pero no debemos volverlo a hacer. Debemos entregar al Señor y no volver a pecar. Segundo, respondemos al pecado con un arrepentimiento inmediato. En vez de esperar al final del día para venir ante el Señor, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados en el momento en que nos damos cuenta que lo hemos hecho. Esta es otra forma de ver que estamos creciendo en el Señor. Cuando, por ejemplo, estamos en el tráfico, vuelvo a repetir, valga la redundancia, y no nos movemos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Enojo? ¿Impotencia? ¿Rabia? ¿Decir maldiciones? ¿Cuál es nuestro enojo? El día jueves de la tormenta, mi nuera se quedó en camino. Siempre llega más o menos como 15 para las 6, máximo a las 6 de la tarde. Eran las 7 de la noche y no llegaba porque estaba atorada en el tráfico. ¿Se imaginan esa desesperación? Mi hijo estaba desesperado porque no sabíamos exactamente al inicio dónde estaba. Se perdieron comunicaciones, se perdieron todo. No había casi señal.
La desesperación, me imagino, a veces es echar maldiciones, enojarnos, pero aquí dice claramente, respondemos al pecado con un arrepentimiento inmediato, o sea, nos damos cuenta, hey, Señor, perdóname, porque no es correcto lo que estoy haciendo, pero en este momento, no para más tarde, no para mañana, en este momento, me doy cuenta que he pecado, me doy cuenta que cometí un error, no debía haber dicho esa palabra, no debía haber dicho lo que dije. Vamos a ver Proverbios 28:13. ¿Quién lo quiere leer? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok. Y es lo que nos dice el Señor. Abogado tenemos, ¿verdad? Pero volvemos al punto. Tenemos que dar media vuelta al pecado. El arrepentirse no quiere decir, hey, ahorita me arrepentí, me pongo a llorar, me pongo a eso, y a la tarde, a mañana pasado sigo cometiendo el mismo pecado. No. Arrepentirse quiere decir dejar ese pecado ahí y no volverlo a hacer. Enterrarlo en lo más profundo y no volverlo a hacer. Así que tenemos que aprender a entregárselo todo eso al Señor. Voy a leer dos más ya para finalizar. Dice, ¿cuáles son las evidencias de crecimiento? Si en verdad estamos creciendo, entonces nos vamos a regocijar en medio de las batallas espirituales. ¿Quién dice amén? ¿Quién ha vivido eso? En medio de las batallas espirituales, poder estar con gozo y haber vivido lo que dice la palabra del Señor. Que vamos a encontrar paz en medio de la tormenta. Yo creo que soy el único. Jimmy también. ¿Quién más? ¿Quién da más? Yo he visto, Ahí está Alex. ¿Perdón? yo he visto en mi tía. Ya. Ahí está la hermana Blanquita. Muchas veces no lo vamos a entender hasta cuando no estemos viviendo esas batallas espirituales. Si somos capaces de dar gracias a Dios en medio de las pruebas y descansamos en su poder, es porque estamos creciendo. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, ¿qué dice? Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok. Muchas veces oramos por paciencia y no nos damos cuenta que nos van a venir pruebas para obtener la paciencia. Pero cuando aprendemos a vivir dentro de esa tormenta, de esa batalla espiritual, Dios nos bendice aún más. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Tenemos que preguntar, ¿por qué está pasando eso? Enséñanos a entender por qué es eso. Siempre vamos a sacar una lección para poder crecer espiritualmente. Y el número 4, y para finalizar, es, vemos las pruebas y las tentaciones como oportunidades para crecer. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. ¿Alguien tiene una versión 1960, por favor, para que lo vean? Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ok. Entonces, cuando aprendemos a pasar esa tormenta, ese desierto, como muchos lo conocen, vamos a salir airosos y vamos a crecer. Les voy a dejar unas preguntas para ver si para la próxima semana o durante la semana lo hacen. Al analizar nuestra manera de vivir, podemos afirmar que nuestras conversaciones, conductas y carácter reflejan el amor de Cristo. Eso es preguntas para nosotros. ¿Podemos afirmar que nuestras conversaciones, nuestras conductas, nuestro carácter reflejan a Cristo? ¿Nos aferramos al pecado y nos impide crecer o acercarnos al Señor?
Hay muchas veces que tenemos, dicen, pecados ocultos y no los entregamos al Señor. Y no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta no los queremos entregar. Y eso nos aleja del Señor, no nos acerca. Tenemos que entregarlo al Señor. ¿Cómo nos alimentamos espiritualmente? Leemos la palabra del Señor, tenemos un devocional, oramos. ¿Cuántas veces a la semana oramos? Oramos diariamente. Buscamos de Dios cada qué tiempo. ¿Qué pasos debemos dar para asegurarnos que cada día se alimente con la palabra de Dios? Tenemos que hacer una disciplina de estudiar y de aprender la palabra del Señor. Si no somos disciplinados, nunca vamos a tener una buena relación con Dios. Tenemos que tener un buen horario para poder hacerlo, porque en medio de nuestros quehaceres de todo el día, podemos seguir orando, pero no vamos a tener esa relación tan íntima como si decimos, ok, hoy a las 5 de la mañana me levanto como disciplina todos los días a orar. O en la noche antes de acostarme voy a tener 30 minutos para poder dar mi tiempo al Señor y poder tener una buena plática con el Señor. Entonces tenemos que tener disciplina para asegurarnos que día a día estemos alimentados de la palabra del Señor. Al vivir concentrados en nuestras actividades diarias, no podemos mantener el enfoque en las metas que el Señor ha trazado para nosotros. Entonces, como meta, vamos a dedicar unos minutos más para pensar en lo que sucederá una vez que lleguemos a la presencia del Señor. Y también debemos tomar en cuenta qué cambios queremos hacer en nuestras vidas para llegar a ese punto, a esas metas. Porque acuérdense, el tema de esta prédica era cómo saber si estamos creciendo espiritualmente. ¿Estamos o no estamos creciendo? Esa va a ser la forma en que nos vamos a conocer, para saber si estamos o no estamos creciendo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Te pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas protegiendo donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Y que pongas en nuestro ser, en nuestro corazón, Señor, seguir buscando de ti, seguir conociéndote para poder seguir presentándonos ante los demás y hacerte conocer por medio de nosotros a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.